Estimadas amigas y amigos, un agrado estar nuevamente con ustedes. Les voy a hablar esta vez sobre el hecho que el rechazo finalmente fue robado por el contubernio. Ustedes recordarán que después de la victoria del rechazo, yo hablé que iba a ser robado por el contubernio, cosa que se consumó esta semana. Esto no debe sorprendernos, porque este robo no es más que una continuación de los robos de la soberanía popular que ha ejecutado el contubernio desde el año 1990 hasta ahora, 32 años. Como dije también en videos anteriores, ellos no tienen ningún peligro de perder el poder, por lo tanto pueden tomar las decisiones que estimen convenientes para sus intereses, porque saben que al frente tienen una masa de votantes que van a votar siempre por ellos. Algunos porque creen que pueden restaurar el modelo neoliberal o volver al gobierno de Pinochet, lo dicen expresamente, y otros porque quieren hacer avanzar su revolución del marxismo cultural. Sea lo que sea, ambos grupos son prácticamente idénticos, según lo voy a demostrar. Con anterioridad al gobierno militar, Chile tuvo siempre democracia, o sea, no siempre, pero sí desde 1830, pero como lo explicó claramente don Diego Portales, era una democracia fuerte, o sea, era una democracia no liberal, que era lo que predicaba la Revolución Francesa a través de los conceptos elaborados por Jean-Jacques Rousseau, el contrato social, y los otros intelectuales de la Ilustración, como fueron Voltaire, Diderot, D'Alembert, o Montesquieu. Y esta característica de la democracia chilena impedía al liberalismo político hacer su agosto. O sea, le impedía a la clase política ser la dueña del Estado, ser la dueña del poder, ser dueña de la ciudadanía y de la voluntad popular, como ocurrió en estos 32 años. El primer límite que tenían era la Fuerza Armada. Como lo expliqué en videos anteriores, las Fuerzas Armadas estaban permanentemente analizando la realidad y por eso intervinieron en numerosas ocasiones para enderezar el curso torcido que había tomado el país, siendo el caso más emblemático, sin duda, el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973. Pero hubo muchos otros, por ejemplo, los golpes de Estado de septiembre de 1924 y de enero de 1925 pusieron fin al parlamentarismo y dieron lugar a la dictación de la Constitución de 1925. En otras palabras, Chile, bajo la vigencia de la Constitución de 1833, que duró prácticamente 100 años, y la de 1925, que duró prácticamente 50 años, tuvo democracia, fue una república democrática, pero no fue un país donde se aplicaba el liberalismo político ni económico. Cuando el señor Pinochet tomó la decisión de transformar su gobierno, que al principio decía que era nacionalista, en un gobierno UDI, especialmente cuando le entregó el Ministerio del Interior a personajes de la UDI como fueron Sergio Fernández Fernández, Ricardo García, Sergio Fernández Fernández y Carlos Cáceres. Si dejamos a un lado el periodo breve de 1 año y medio de don Sergio Onofre Jarpa, ese fue un gobierno de la UDI. Y como simultáneamente él introdujo y aplicó a rajatabla el modelo neoliberal, se fusionaron las dos ideologías liberales, la política y la económica. Y el fundamento máximo de esos dos esquemas era la libertad personal.
Es decir, no se pensaba en lo común ni se hablaba de lo común. Y al mismo tiempo fue sepultada toda la historia anterior al gobierno de Pinochet y fue sepultada la obra de los presidentes chilenos que con gran coraje y con gran dignidad, primero ninguno robó. Los robos, este es un tema que viene de ahora, del gobierno militar y del contubernio hacia adelante. Segundo, ellos siempre tuvieron el cuidado de no ir, cosa que se rompió con Frei Montalva y con Allende, más allá de lo que la ciudadanía aceptaba o quería. Por eso este país fue un oasis democrático desde 1830 hasta 1973, cosa que no ocurría en ningún otro país de Latinoamérica, que vivían en cuartelazos, en golpe de estado y en caudillismo. Lo increíble del caso del señor Pinochet, que habiendo sido toda la vida un funcionario público, o sea, del Estado, y habiendo sido formado por la instrucción militar prusiana dentro del ejército, él tomó una decisión que implicó el fin de todo aquello. Porque si usted entrega al liberalismo a un país, usted se está conectando con la Revolución Francesa. Fíjese que Pinochet se jactaba de ser amigo del filósofo y sacerdote Osvaldo Lira, que fue profesor mío, que era el especialista más grande del mundo en Santo Tomás de Aquino. Y ese señor era católico, era tradicionalista, era corporativista y además era medievalista. Fíjese la sorpresa que se llevó cuando su amigo, entre comillas, decidió dar vuelta al reloj de arena al revés. Y lo que no reparó el señor Pinochet fue que cuando usted establece estos liberalismos, como ocurre por ejemplo en Francia, que ustedes habrán visto los partidos del Mundial de Qatar, había solamente 4 jugadores franceses en el plantel de 22 jugadores. Eso es liberalismo francés, pues. Y Chile, por supuesto, que está envuelto en esa ola y va para allá. Eso no cabe la menor duda. Entonces sucede que alguien cuando toma esa decisión no solamente está estableciendo un sistema económico, sino que está cambiando la superestructura, como decía don Carlos Marx, pues. Está sustituyendo toda la tradición política, patriótica, religiosa, social y cultural de un país a nivel de las instituciones y a nivel de la ideología o de los fundamentos y valores de esa sociedad. Por este motivo, no se alarme o no se asuste pensando que esto que pasó ahora va a ser lo último que va a ocurrir en materia de fraudes, de engaños y de violación de la opinión pública. Esto lo hacen tranquilamente e impunemente porque saben que ellos tienen el poder. Y si lo han tenido 32 años, y ya hay algunos que tienen a su segunda generación, como es por ejemplo el senador Coloma de la UDI, que tiene a su hijo Coloma como diputado, o lo mismo pasa con ese señor Bianchi de Punta Arenas, que era senador, ahora él pasó a ser diputado y entonces colocó a su hijo en el Senado. Esta figura de imponer una nueva constitución bajo los parámetros que ellos han establecido significa que se van a quedar 30 años más en el poder, pues. Incluso se van a autofelicitar durante los 30 años porque a Chile le han dado una nueva constitución. Entonces usted va a tener hasta los bisnietos de los que comenzaron esta obra del año 90, cuando se cumplan en 30 años más los 60 años del contubernio. Ahora, esta situación que está traspasada de corrupción a nivel militar, a nivel empresarial, a nivel político, de falta de servicio del Estado en todas las áreas que son las vitales, como es por ejemplo en la seguridad, en el orden público, en poder controlar los asesinatos,
las encerronas, la invasión, igual que la que ejecutó Atila cuando vino desde Mongolia hacia Europa con los hunos, que es, digamos, la voluntad declarada de poner fin a la historia patria. Y por supuesto que aquí no se hace nada, ni se va a hacer nada, salvo algunas palabras de engaño. Y luego está el intento de amputar el territorio nacional de parte de los indígenas en el sur y la promoción permanente de las parafilias sexuales, el avance imparable de la drogadicción, del alcoholismo y de otras especialidades más que son fruto no solamente del modelo político y económico que tenemos en Chile, sino que también de una ideología mundial. ¿De qué se trata esta ideología mundial? Fíjese que yo he pensado y vivo reflexionando sobre el caso de Chile, que podría haber sido la causa de esto el globalismo, el marxismo cultural, algunos grupos secretos, y incluso llegué a hablar de ello en algunas ocasiones, pero descubrí ahora la verdad. Se trata de un movimiento que les voy a explicar ahora a continuación. Este movimiento lo llaman los intelectuales de distinta manera. Por ejemplo, lo que ocurre en Europa o en Estados Unidos, algunos lo llaman la sociedad postindustrial, sociedad posmoderna, sociedad sobremoderna, sociedad del espectáculo, postsituacionista, sociedad del consumo, sociedad del hiperconsumo, sociedad de la información, sociedad del conocimiento, sociedad de las organizaciones, sociedad del riesgo, cibersociedad, sociedad narcisista, sociedad nihilista, sociedad del afterpop, sociedad de la economía long tail, que quiere decir cola larga, sociedad sitiada, sociedad hipermoderna, sociedad del nuevo encierro, sociedad de la decepción, sociedad de la modernidad líquida, del capitalismo de ficción o de la era del acceso. El autor del artículo que me sirve de base para esta exposición la denominó sociedad del entretenimiento, pero yo creo que ese nombre está mal puesto, porque el entretenimiento es una parte del placer. Por lo tanto, yo la voy a llamar en esta exposición la sociedad del placer. Todo lo que estamos viendo en Occidente es la aplicación máxima de los principios liberales dentro de una sociedad avanzada y de masas. O sea, este proceso de la sociedad del placer no es algo que arranca de la nada. Esto parte es como una culminación del proceso iniciado en 1789, pero consumado en 1793, con el periodo del terror, el asesinato de 300.000 católicos franceses en la Vendée, porque se negaron a renegar de su fe católica, el resentimiento de los líderes de la revolución burguesa, especialmente Robespierre, y los libros que cité al principio. Esta sociedad del placer, que en Chile hace su agosto, es su hora de gloria y lo va a hacer más en el futuro, es aquella que pretende satisfacer el antiquísimo apetito lúdico recreativo que el hombre ha tenido y pretende convencernos mediante una fabricación industrial de diversión la idea de que el único fin de la vida es pasarlo bien. Quiero dejar en claro desde ya que el hombre primitivo
trabajaba, incluso pintaba. En las cuevas de Altamira hay unas pinturas rupestres antiquísimas, lo cual explica que el hombre jamás ha pasado las 24 horas del día dedicado al placer y al ocio. El hombre ha trabajado, ha creado, por eso que se ha desarrollado la civilización. Y ese es el motivo por el cual también había momentos de ocio, pero ahora se dio vuelta al revés. En términos culturales, esto coincide con la extensión de la democracia y la cultura de masas, porque ahora todo se considera que puede ser sometido a votación, a la ruleta electoral. Y esto llegó acompañado de un descenso cultural e intelectual que llevó a decir a Mario Vargas Llosa, que no es de mi simpatía, pero lo tengo que citar en esto, para quien el auge del infoentretenimiento, el avance del periodismo corrupto, los talk shows, o sea, los shows de conversaciones, los reality shows, el amarillismo, la literatura light, el cine light, el arte light, dan la impresión cómoda a la persona de ser culto, revolucionario, moderno y estar a la vanguardia con un mínimo de esfuerzo intelectual, dice Vargas Llosa. Lo interesante es que esta sociedad del placer, por su gran ambivalencia y complejidad, se nos presenta como un laberinto cognitivo, porque tiene miles de ramificaciones que cuesta mucho conceptualizarla, y por eso desafía ciertas posturas teóricas. Frente a esta situación resulta tentador preguntarse, ¿se trata de una sociedad mucho más desarrollada, progresista, democrática y liberadora, que a pesar de estar gobernada por la búsqueda del placer y el mercado, ofrece a los ciudadanos espacios diferenciales de desarrollo y opciones hedonistas para pasarlo bien y abrir su experiencia de lo real? ¿O más bien se trata de una sociedad disfrazada de liberal y de libertaria, que en el fondo es más retrógrada, compulsiva, injusta y cínica, y mucho más anestesiante y enclaustrante? Porque detrás de todo esto, no nos olvidemos, está el lucro, y por lo tanto lo que se ofrece es una joya falsa. Una sociedad que, para justificar todos estos productos y hacer soportable el sofocamiento ideológico al que somete a las masas, la autodestrucción, fetichiza la libertad de consumo, que es lo propio de los neoliberales. O sea, la gran escapatoria, la epifanía del ser humano frente a todo esto que estamos analizando es la libertad de consumo, que engendra simulacros de entretención y de satisfacción, pero coloca cínicamente al disfrute a la cabeza y a la punta de las metas vitales. O sea, reemplaza todo lo que el hombre ha construido durante su historia para entender quién es el hombre, que ha sido la religión, la filosofía, la ciencia y el arte. Aquí es el placer, el hedonismo, el espectáculo y el entretenimiento, las verdades supremas. Voy a avanzar hacia la parte final para que entiendan ustedes. Voy a hacer, digamos, una panorámica de esta sociedad. La oferta de productos y servicios de placer incluye, entre otros, al mercado y la oferta de libros de autoayuda, las películas, la música, las revistas, programas de radios y de televisión, videojuegos, gadgets, internet. Usted sabe la cantidad de personas que navegan por horas todos los días en las redes sociales, pero también hay un negocio millonario de juguetes, de tonos e imágenes para celulares, los casinos, los juegos de azar, las apuestas y espectáculos escénicos. Usted sabe que en Chile los músicos que vienen de otros países cobran más que en ninguna otra parte de Latinoamérica. Y por supuesto también el mundo de los viajes, pues.
Fíjese que antes que estallara el COVID, el mundo tenía en ese tiempo 7.000 millones de habitantes. Ahora tiene 8.000 millones de habitantes. Y viajaban al año, solamente por placer, el 20% de la población mundial. 1.400 millones de personas se daban vuelta y vuelta y vuelta por el mundo. Dígame usted si no está demostrando eso lo que estoy explicando. Después está todo el turismo, el mundo del karaoke, el teatro comercial, los clubes nocturnos, los pubs, los bares, las orquestas, los salones de baile, los magos, payasos profesionales, los rodeos, la lidia de toros, el iPad, los palenques, las ferias, los festivales cinematográficos, los parques temáticos, pues. Si este es el mundo de Disneylandia y de diversiones, las carreras de caballos, el dominó, el póker, el ajedrez, la lotería, el circo, la industria de eventos deportivos. Dígame usted cuántas horas se le dedica al fútbol en todos los países de Occidente por televisión. Y lo otro, que en estos momentos es lo de consumo mayoritario, es la pornografía. Hace pocos días escuché al Papa Francisco hacer un llamado desesperado a obispos, sacerdotes, religiosos y monjas que por favor no vieran más pornografía por sus celulares. Eso le dice todo a usted. Después de esto, hay muchos autores que han opinado. Por ejemplo, desde Alemania, Peter Sloterdijk, intentando superar las dicotomías sujeto-objeto y asumiendo que vivimos en un entorno mediático, en una hiperesfera conectada en red, ha señalado que después de 1945 fue que se estableció definitivamente la industria del entretenimiento. Y con ella entramos a la era del posthumanismo, de la globalización electrónica e informática, y que todo el mundo pasó a ser una aldea global, y el renacimiento de la vulgaridad que había sido, mediante la educación, controlada. Sloterdijk critica la caducidad del viejo humanismo y propone el fin de la era de la domesticación ilustrada que hay hoy. Desde Italia, el escritor Alessandro Barico ha puesto su atención en las mutaciones que presenta el advenimiento de la globalización económica, la sociedad mediática y el entretenimiento, para advertirnos de la invasión de los bárbaros, un grupo alineado con el modelo cultural vigente. Esas son las masas hoy, son los nuevos bárbaros alineados con esta culturización del hedonismo. Es una nueva especie mutante de ser humano que prefiere el consumismo, la velocidad, la espectacularidad, el lenguaje moderno y la superficialidad antes que la reflexión. Eso es lo que sucede en Chile, pues. Bárbaros que desde hace rato empezaron a saquear las aldeas de la cultura burguesa occidental, que era exquisita y compleja, y a saquear las aldeas del esfuerzo y la profundidad y a sustituir el viejo paisaje para fundar este nuevo hábitat. Se trata de reflexiones también tratadas por otros pensadores como Umberto Eco, Franco Volpi, Giorgio Agamben, Remo Bodei, Antonio Negri, Bátimo, etc. Hay muchos otros autores, obviamente no los puedo citar todos, pero han analizado este fenómeno. Plantea el filósofo holandés Rob Riemen: imaginemos una sociedad donde nuestra única meta sea lo agradable e ignoremos los valores absolutos de lo espiritual. A falta de absolutos, el primer resultado es la subjetividad total. Solo existe mi ser individual y el resto del mundo
mundo gira en torno mío. Lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo soy. Ya que no puede haber nada más importante que mi ego, la actitud que se deriva de lo anterior es la que dice, debes respetar mi gusto. Esta es mi opinión, debes respetar mis sentimientos. Por ejemplo, hay hombres que se han declarado, teniendo más de 50 años, una niña de 5 años. Bueno, hay que respetar su gusto, pues. No hay lugar para la crítica. Nadie puede criticar en esta sociedad a los que están, digamos, practicándola. En el marco del pensamiento de la subjetividad total, la identidad se convierte en algo material. Continuando con esta explicación de la sociedad del placer, esta es el gran escape de la realidad, del aburrimiento y de la falta de sentido, que es lo que está detrás de esta huida, que es otro aspecto que acompaña al kitsch, que es el mundo de las drogas. Las drogas incluyen las drogas propiamente tal y el alcohol y el ruido. Hoy existe un gigantesco aumento en los niveles de ruido como nunca ha habido en la historia de la humanidad. En esto me voy a detener en Chile. En Chile, antiguamente, los alcohólicos eran casi todos mendigos. Eran hombres que se tomaban vasos de vino en las botillerías de barrio varias veces al día y después dormían botados en las calles o en una plaza. Hoy se le considera, y eran por supuesto mirados en menos. Hoy el alcohólico social es considerado una persona valiosa. Es un hombre casado, tiene hijos, es un hombre que trabaja. Lo único sí que se alcoholiza o todos los días o se embriaga 3 veces a la semana, pero con amigos en un bar o en un pub. Por lo tanto, él no pasa por un borracho. Luego está el consumo de marihuana, que no tiene límites. Fíjese que en un colegio católico, donde estudian algunas personas, niñas que yo conozco, fueron a un paseo de fin de año, niñas del orden de los 8 años, a una parcela que tenía una piscina y que pertenecía a uno de los apoderados, pero que cobró por esto. Y al llegar al lugar se encontraron con que los padres que no habían asistido a las reuniones de apoderados estaban todos ahí. Entonces se tomaron la asadera y ellos preparaban el asado, digamos, rodeados de humo, y después tomaron hasta quedar ebrios y se metieron a la piscina y las niñas tuvieron que salir. Otro amigo me contó que fue al estadio de Quillota a ver a una rapera y ahí llegaron los padres con sus hijos que también admiraban a esta rapera y delante de los hijos y delante de todo el mundo fumaron marihuana durante las 2 horas del espectáculo, todo el estadio. Pero esos son hombres ahora de respeto, pues son hombres avanzados. Usted o yo somos los que estamos equivocados. Sigamos adelante. Dentro de estos estudiosos hay algunos que señalan que todo esto se origina en Estados Unidos a partir de 1945, porque ahí se crearon las condiciones para que la sociedad del placer se divulgara por el mundo. Y especialmente en la posguerra. Esta era una especie de sociedad soñada que defendía el progreso y el anhelo del bienestar material y que algunas décadas después desembocaría en la actual sociedad del placer. Podríamos decir que la diversión como industria nació y se desarrolló en Estados Unidos, pero recaló en Europa, lugar donde se consolidó y desde el cual se proyectaron a nivel global las industrias simbólicas que hoy caracterizan la diversión como un valor esencial, higiénico y social.
Es necesario advertir que el multimillonario negocio del entretenimiento es una creación de Estados Unidos. Y es que los norteamericanos son quienes más han desarrollado y propagado la sociedad del entretenimiento y del placer, exportando su cultura de masas, lo que le llaman el poder blando. Al grado que son muchos los críticos que señalan que este país se ha convertido hoy en la Sodoma del entretenimiento. Dígame, ¿cómo no va a ser, perdonen la palabra, imbécil el cine que sale hoy de Hollywood, con bobadas como eso de la película Avatar, en que aparece una mezcla de seres humanos con reptiles de color azul, y después otros lo copian y lo utilizan hasta que eso pasa de moda? ¿En qué aporta antropológicamente eso para que el hombre se conozca a sí mismo y conozca al prójimo? Eso multiplíquelo por millones y millones de películas y de videos. Los actores que componen esta cadena productiva de la sociedad del placer y del entretenimiento son otro factor. Se trata de productores empresarios, de creadores, de promotores de medios publicistas y, al otro lado, los consumidores y las audiencias. Estas industrias dependen en gran medida de la vitalidad y la creatividad de estos individuos. O sea, tienen que inventar una bobada tras otra, porque para captar la atención de la gente necesitan golpes novedosos. Así que no importa que sea cada vez más estúpido, pero hay que seguir esa ruta. De allí que sea la innovación el sello artístico que distingue a todos los bienes y servicios de la sociedad del placer. Se trata de una sociedad sitiada de hiperconsumo, cuyo utópico sueño ha sido el de abolir el malestar, la angustia de la cual hablaba Heidegger, que era fundamental para que el hombre se conociera a sí mismo, y borrar de tajo la tediosfera humana. O sea, el ser humano ahora no tiene de qué preocuparse, no tiene que realizar ningún esfuerzo. Le basta con usar su celular y entonces ingresa a la sociedad del placer. Esta cultura de masas homologada y mimetizada por los publicistas y los mercadólogos, pero también por los políticos, busca atraer nuestra atención, porque la atención humana es el objetivo principal de la competencia en la sociedad del placer. Y su bien más preciado es la atención humana. George Steiner dijo que los productos culturales hoy día se calculan en máximo impacto e instantánea obsolescencia. Para capturar la atención deben ser impactantes, pero solo pueden tener una duración efímera. Esto es como la cultura del casino. Cada partida es breve. Una reemplaza a la otra en una sucesión continua y los premios en los juegos cambian con velocidad pasmosa. Y en todo el casino hay una variedad de juegos, cada uno de los cuales intenta atraer a los potenciales jugadores con luces de colores, sonidos, timbres y promesas de premios inauditos calculados para eclipsar los otros juegos del mismo casino. Dentro de la sociedad del placer hay un exceso de información, un exceso de imágenes y el individualismo. Fíjese que Aristóteles decía que la ética tenía dos esferas, la individual y la de la polis. Y la ética de la polis era la más importante. Ahora la ética de la polis no existe. Existe solamente la ética individual y el individualismo, el qué me gusta a mí. Sigamos adelante. Este tipo de consumos irracional incentiva una circulación
y de distribución de bienes, de servicios, de placer, que lo invaden todo. Generan una extraña sobrecarga y una sobredosis que curiosamente ha convertido a la misma sociedad del placer, que es una sociedad neoliberal, en una sociedad potencialmente tediosa y hasta soporífera por repetición de lo mismo, productora de abúlicos y aburridos. Yo diría que más que de abúlicos y aburridos, lo que genera esta sociedad son asténicos, cobardes, desleales, sociópatas y psicópatas, sin hacer a un lado las últimas consecuencias. Trastocando todos los estilos de vida de la historia de la humanidad y sacudiendo los cimientos del viejo orden autoritario y moralista, pusieron en marcha una nueva jerarquía de valores, conductas y objetivos, instaurando una nueva forma de relacionarse con uno mismo y con los demás, con el tiempo y con los objetos. Es crucial que se reconozca que la sociedad del placer, en tanto que sociedad disneylizada, donde las sensaciones gozosas de diversión, la conquista de nuevos placeres corporales, las promesas de plenitud existencial y el simulacro de aventura lo son todo. De algún modo encarna el modelo más publicitado de felicidad de nuestra era. O sea, se acabó el cielo, se acabó la sabiduría de la filosofía, se acabó la búsqueda del mundo de la paz, de la armonía, sino que hay que profundizar probando nuevas formas de placer. Esto, por supuesto, puso fin a la ética como la hemos conocido, ¿cierto?, que tiene reglas objetivas y no que el propio individuo se hace sus reglas. Esta es la ética de la irrealidad, en la que el principal criterio para decidir sobre lo bueno o lo malo es: ¿me divierte o no me divierte? ¿Me da placer o no me da placer? Eso es lo bueno o lo malo para el individuo de hoy y, digamos, el chileno de hoy, que ha renunciado a toda distinción real entre lo bueno y lo malo. Esta ética consumista, que no ha prosperado con la penitencia del trabajo, sino que al contrario ha tratado de superar la exigencia del trabajo mediante una cuota mayor de placer cada día. Es decir, con la fiesta sin fin y con la ética del hedonismo llevado a su grado más alto, que se define de modo positivo por la búsqueda del placer, pero también como evitación de las posibilidades de displacer. O sea, por ejemplo, si usted se programa para salir a trotar todos los días, usted está destruyendo la ética del placer, pues porque está incorporando una parte de displacer. La gran contradicción de esta sociedad, que para cumplir su promesa de divertirnos sin tregua, oferta placer que a su modo libera y posibilita cierto descontrol controlado de los ciudadanos. O sea, los alcohólicos y los marihuaneros pretenden estar dentro del establishment, por eso que es descontrol controlado. Y radica en que, así como la sociedad de la información conduce a un espabilamiento creciente, al mismo tiempo acarrea la estupidización inevitable de las masas. Los estudiantes llevan hoy distintas ropas de marcas norteamericanas, mientras gritan muerte al imperio. Repudian la invasión de Irak y Afganistán, pero llenan los cines para ver el último film de Hollywood, en cuyas cintas proliferan sin límite las marcas de mercaderías norteamericanas. Por eso le dije al principio que entre el izquierdista y el derechista de hoy no hay ninguna diferencia.
El término industria cultural fue empleado por primera vez en 1944 en el libro Dialéctica de la Ilustración, escrito por Teodoro Adorno y Max Horkheimer, miembros de la Escuela de Frankfurt, quienes intentaban recoger el cambio radical que se estaba produciendo tanto en la forma de producción como en el lugar social ocupado por la naciente cultura de masas. Lo que en esos años se hacía evidente para la Escuela de Frankfurt no era tanto la mercantilización de la cultura o la aplicación de procedimientos industriales a la producción cultural, porque eso se había iniciado antes, sino dos factores que habrían de resultar decisivos en la conformación de la sociedad actual. Uno, la expansión del mercado que progresivamente iba dando lugar a una forma especial de bienes y servicios que era la que produce placer. Y la aplicación de los principios de organización del trabajo a la producción del placer. En términos económicos, vivimos en un mundo en el cual la vida de cada persona se convierte de hecho en un mercado de publicidad. Todo esto que he explicado, estimadas amigas y amigos, fue visualizado premonitoriamente por Aldous Huxley con su libro Un Mundo Feliz, publicado en 1932, hace 90 años. En ese libro futurista y distópico significa la presentación de una sociedad futura que va a ser un desastre. Se había llegado al fin de la historia, no como dijo Fukuyama, sino que de forma real. Las mujeres hacía muchos siglos que no tenían hijos, digamos, en el útero, sino que eran creados en forma artificial y les irradiaban el cerebro durante el proceso de los 9 meses y formaban 5 tipos de hombres definidos. Entonces unos eran los obreros, otros eran los intelectuales, otros eran los políticos, en fin, y ninguno se sentía menos porque su mente estaba condicionada de antemano para aceptar ese papel. Se había alcanzado la salud absoluta, los hombres y las mujeres eran bellísimos y morían estando, digamos, en la perfección de sus cuerpos. Y el Estado había encontrado la droga perfecta que se llamaba Soma y la vendía el Estado. Entonces toda la sociedad trabajaba de lunes a viernes, iba a las farmacias del Estado, compraba Soma y era la droga perfecta porque producía el máximo placer y no tenía ningún efecto secundario. Y entonces se drogaban completamente de viernes a domingo y fornicaban como locos, porque todos se acostaban con todos y no había ninguna diferencia, digamos, entre los individuos. Esta sociedad terminó por colapsar porque ante la falta de dolor, que es el que obliga al hombre a crear para superar el dolor o una situación, digamos, negativa, ya nadie creaba nada. Los programas de televisión, los libros eran una repetición continua de algo que venía haciéndose hace decenas de años. Y en esta sociedad nadie era capaz de enfrentarse en la calle con otro, porque estaba prohibido absolutamente, digamos, una pelea callejera o cosas por el estilo. Y de pronto encontraron la sorpresa que había un ser humano que había nacido fuera de las ciudades, de una mujer en forma natural, y era un mendigo. Entonces viajaban en helicóptero a observarlo y lo grababan todas las cámaras de televisión del mundo. Después de este acoso, finalmente este hombre murió, pero esa sociedad había alcanzado el control absoluto y total de la población mundial en base a darle placer a la gente. Volviendo a la sociedad chilena, hoy por hoy yo descarto absolutamente, estimadas amigas y amigos, que se vaya a producir un cambio en la sociedad chilena. Los problemas
que vemos a diario son consecuencia de la ciudadanía que tiene Chile. Y esa ciudadanía fue originada por el liberalismo político y el neoliberalismo económico. Habiéndose instaurado los más extremos modelos originados en la Revolución Francesa y aplicados a rajatabla en Chile, se puso fin a la historia nacional. Este país que surgió de ahí para adelante es un país absolutamente adscrito a la sociedad del placer y del entretenimiento. Y en ese sentido, la educación, a su vez, que era el otro pilar, fue destruida, entregada a los marxistas, y hoy por hoy no existe ningún orden adentro de los establecimientos educacionales. Por lo tanto, les quiero decir que lo que pasó con el robo del rechazo, que fue, yo diría, el canto del cisne del pueblo chileno y que fue robado, no es algo que pudiera haber sucedido de otra manera, porque la masa no tiene respuesta ante ninguno de los elementos que están destruyendo Chile. La gente tiene la capacidad ni siquiera de discutir o de rebatir los temas. Por lo tanto, introduzco en mi canal este video con el objeto de aportar una nueva luz de lo que está pasando a nivel de Occidente y especialmente a nivel chileno. Estimadas amigas y amigos, gusto de haber estado con ustedes y ¡viva Chile!